Hola, ¿cómo están? Empezamos este mes de diciembre, último mes del año, acá en Estrategia Argentina, Nueva Visión, el mar. Estamos terminando el 2020, esperemos que se vaya pronto y que no se repita más realmente todo lo que hemos vivido en este año. Les comento que se estima en el mes de febrero del año próximo empezar las tareas de dragado en el canal principal del puerto de Mar del Plata. Esto es muy importante porque por distintos motivos, uno de ellos precisamente el tema del dragado, Mar del Plata es un puerto que está funcionando al 30% de sus posibilidades exportadoras. Así que imagínense la importancia que tiene el tema del dragado, y para esto necesitamos fondos del Estado y fondos particulares, porque mitad coloca el Estado y mitad colocan los particulares. Les comento que hoy va a ser la última entrevista del año. El próximo jueves vamos a recordar los distintos entrevistados que hemos tenido durante estos 6 meses de este espacio, y los protagonistas van a ser ustedes. A ver qué es lo más importante que estuvimos viendo, qué es lo que más le interesó, qué es lo que piensan sobre esta nueva visión que tenemos del mar como parte de una matriz productiva industrial integral, qué es lo que ven hacia el año próximo, si creen que debemos seguir con este ciclo de entrevistas, si tenemos que modificarla. En fin, vamos a hacer una entrevista donde ustedes van a ser los protagonistas. Así que bueno, vamos a ver si el año próximo nos volvemos a encontrar y nuestra dirigencia política ya le va, como entramos en proceso electoral, ya se van entusiasmando y alguno empieza a dejarle de dar la espalda al mar y empezar a reflexionar y a planificar este futuro argentino. Bueno, vamos a ir a la entrevista del día de hoy. Hoy nos va a acompañar Alejandro Carlen. Alejandro es médico cirujano, es parlamentario del Parlasur. Alejandro es dirigente del Partido Justicialista de Corrientes. A ver, vamos a ver si lo podemos incorporar. Ya lo tenemos en línea y está entrando. Buenas tardes, doctor. ¿Me escucha? Está haciendo su entrada. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? ¿Me escucha? Lo agarré justo en viaje. Hola, un segundito, por favor, que estoy estacionando. Y ahí estoy. Lo agarré en viaje. Bueno, con tranquilidad estacionen. Un poquito el corte de Buenos Aires, pero bueno. Que como parlamentario hay que dar el ejemplo. Así voy a parar ahí. Ahí estoy. Voy a poner el micrófono para que ustedes puedan escuchar mejor, salvo que escuche, me diga que está escuchando bien. Disculpe que... No, por favor. Antes, pero me agarró el corte. Cuando uno hace estas entrevistas en vivo, se da esta circunstancia, es natural. Bueno, así que bueno, muchas gracias por participar en este ciclo de entrevistas. Les estaba comentando que hoy es la última entrevista del año y ya la próxima va a ser un recuento de todos los entrevistados que han pasado en estos 6 meses, que realmente fueron entrevistados de lujo y que nos han aportado mucho en esta nueva visión que queremos que los argentinos reflexionen y que los políticos reflexionen, que es el mar. Doctor, cuénteme, ¿cómo nace su relación con el río y con el mar? Bueno, la verdad que yo, como usted sabe, yo nací en la provincia de Corrientes, nací en Mercedes, en realidad, y ahí nosotros tenemos un gran espejo de agua que es la laguna de Liberá,
Después fui a estudiar a Corrientes a los 16 años, soy médico. Tenemos el río Paraná, que lo pude disfrutar durante toda mi vida hasta el día de hoy, que estoy, gracias a Dios, una bendición de vivir a una cuadra de esa maravillosa costanera que tiene Corrientes. Y por las oportunidades que nos da la vida, tuve la oportunidad también de conocer toda la costa argentina y de, cuando comencé con la actividad política, empezar a relacionar cómo podía hacer y cómo podía trabajar para que esa gran hidrovía que es la hidrovía Paraná-Paraguay, que nosotros necesitamos ponerla en valor en función de la oportunidad que necesita fundamentalmente la provincia de Corrientes para salir al mundo. Nosotros tenemos antecedentes históricos desde la provincia como para poder generar oportunidades en ese medio de transporte y la verdad que se ve muy desaprovechada hoy porque no tenemos en mi provincia puertos, no tenemos, cuando fíjese el caso de un antecedente histórico, el caso del movimiento, el otro día le decía a un dirigente importante de la Mesa Nacional de la CGT Nacional que el movimiento obrero, el primer paro que se hizo en la Argentina fue en, fue en Corrientes, porque la hidrovía Paraná-Paraguay Se nos está cortando la señal. Qué macana. que no querían, ahí estoy, que no querían la guerra con el Paraguay, entonces, ahí, hola, hola, Sí, sí, ahora estoy escuchando, hola, sí. ahí está. Lo estoy escuchando ahora, Que sí. no querían la guerra con el Paraguay. Entonces, los obreros argentinos fue el primer paro nacional que se hizo en la provincia de Corrientes, porque hicieron los obreros para evitar que la guerra del Paraguay continúe. O sea, es un antecedente no solamente histórico para el movimiento obrero, sino también para lo que significaba en la historia y en qué posición estaba Corrientes en esa época de la historia y cómo hemos perdido al día de hoy esa oportunidad, ¿no? Creo que nosotros, Ahora, eh, sí, ahora usted como parlamentario del Parlasur presentó un proyecto de puerto paraje Yahape. ¿Se dice así? sí, ¿Yahape? Yajapé, Yahape. Yajapé. Cuéntenos. Bueno, ahí en toda esa zona de Corrientes, nosotros tenemos muchos puertos casi naturales en la provincia de Corrientes que no los aprovechamos, ¿no? Nosotros tenemos, por ejemplo, el puerto de Goya, que está totalmente abandonado, el puerto de Corrientes, que está hoy que tuvo por una de las bajadas del río, un barco después chocó y rompió parte del puerto, ya hoy no está funcional, nunca más se arregló. Después tenemos el puerto de Ituzaingó, un puerto que había quedado en la represa, que es el famoso puerto Fortabat, y entre Ituzaingó y Taibaté, que estamos hablando de 60, 70 kilómetros de Ituzaingó, está en una ciudad que se llama Verón de Astrada, que tiene el paraje, se llama paraje Yajapé, que es frontera con otra ciudad del Paraguay, que también tiene ahí prácticamente un puerto casi natural que nosotros podemos poner en valor. O sea, yo creo que hoy toda la producción argentina, aparte yo he desarrollado un proyecto que hace al corredor oceánico a buscar la posibilidad de que un ferrocarril en línea recta circule desde Posadas hasta Corrientes, Brasil, Posadas, Corrientes, y Resistencia suba al Belgrano Cargas y salga en Antofagasta, Chile. Esos 350 kilómetros que hay que construir de vías conectados fundamentalmente con los puertos que están previstos desarrollar en la provincia de Corrientes, tanto en Itaibaté como en Yajapé, como en la zona entre Yajapé y Itaibaté, que hay una posibilidad de hacer un puerto muy importante ahí. Esa es una zona muy productiva de Corrientes, tenemos madera, tenemos arroz, es una de las zonas más con mayor producción de la provincia y más rica paradojalmente con los pueblos, con las ciudades más pobres también de la Argentina, ¿no? Fíjese que Verón de Astrada, que está en el medio de esa riqueza, tiene más del 70% de su población en ranchos y tiene una ciudad que tiene 200 años. O sea,
Hay una desigualdad muy fuerte, muy grande en la Argentina y creo que cambiar las estructuras económicas y fundamentalmente darle oportunidad al empresario de que tenga energía, que tiene Yacyretá y no tiene energía, de que tenga puertos, tenemos el río Paraná y puerto natural y no tenemos puertos, creo que le va a permitir a la Argentina y a toda nuestra región desarrollarse. Los más de 3.400 kilómetros que tiene la aerovía, que realmente nos representa de una forma fantástica, eh, tiene, tiene la posibilidad de que la Argentina tenga una vía sustentable de crecimiento y de transporte para las provincias, porque ¿cuál es el problema que tiene un empresario correntino que quiere poner una fábrica? Que si el producto entra a Mercosur, y es un lugar que puede ser bueno, porque va a Brasil, va a Paraguay, está cerca, pero si es para el mundo, tenemos más de un 30% de costo de flete para llegar hasta Buenos Aires. Entonces las fábricas se instalan cerca del puerto de Buenos Aires y de vuelta a las provincias son postergadas. Y esas son las cosas por las cuales yo vengo luchando desde el ámbito del Parlamento para poder ver cómo podemos revertir. Y creo que lo podemos hacer. El presidente actual firmó un compromiso que yo le propuse en la última reunión de Santa Fe cuando fue la campaña política y se incorporó este proyecto. Y creo que vamos avanzando bien. El día 9 tenemos ahora un Zoom con el embajador de Argentina en Brasil, con Daniel Scioli, con los gobernadores del norte de Argentina, con el norte de Chile, Brasil, en una zona que nosotros denominamos Psicosur, para poder potenciar este trabajo y esta oportunidad de que ese corredor oceánico que le va a ahorrar para que la gente sepa de qué estamos hablando. El corredor oceánico es un corredor que va de San Pablo hasta Antofagasta, Chile, atravesando la Argentina, y que le ahorraría a cualquier productor brasilero o comerciante brasilero en su comercio con China 32 días de viaje y más de 10 centavos de dólar por tonelada. Eso significa mucho hoy en el comercio internacional y eso se logra a través de una obra muy chica que es hacer un tren atravesando la provincia de Corrientes para poder lograr este objetivo. Así yo creo que también la hidrovía, con un complejo multimodal de carga entre Chaco y Corrientes, que haga que todo lo que es la producción de la hidrovía para subir a ese tren y salga a China o vaya a Brasil, pueda ser de anclaje entre Chaco y la provincia de Corrientes, un proyecto que lleva más de 20 años, proyectado ya en la época de Menem, era presidente cuando se hizo ese proyecto, y seguimos todavía dando vuelta con esa posibilidad, pero bueno, yo tengo fe de que podamos avanzar y darle a nuestra región eso, ¿no? Y después Ahora, también, sí, disculpe. no, quería ir un poco antes porque me interesó mucho el tema del Mercosur y los parlamentarios del Parlasur obviamente le dan mucha importancia al Mercosur, pero pareciera que nosotros no tenemos políticas activas desde nuestro país hacia el fortalecimiento del Mercosur. Creo que los distintos gobiernos que vamos teniendo van en vaivén de un lado para el otro, pero nunca se termina de fortalecer el Mercosur. ¿Esto es así? ¿Está cambiando? Bueno, el presidente anterior quiso disolver el Mercosur. Quería buscar que el Mercosur decía que no servía para nada. Después se dio cuenta cuando viene el presidente de Estados Unidos que el Mercosur era indisoluble porque tenía mucho más cosas y que inclusive necesitaba respaldarse en el Mercosur para negociar con el mundo, porque cuando uno sale al mundo ya no nos miran como argentinos, solamente los argentinos sabemos que somos argentinos, hoy nosotros somos ciudadanos del Mercosur. Hoy un brasilero, un argentino, un paraguayo es ciudadano del Mercosur. El mundo ya no nos mira como Argentina, como Brasil o como Paraguay, nos mira como Mercosur. Entonces, en ese contexto, hoy Estados Unidos y Europa y el Asia-Pacífico se pelean por el Mercosur. Y ahí es donde hay una oportunidad muy interesante que el presidente actual, Alberto Fernández, lo primero que hizo cuando fue candidato a presidente de la República, viajar a Montevideo con nosotros, se reunió con todos los parlamentarios de los diferentes países que conforman el Parlamento y trajo una agenda que hoy a mí me tocó ser el miembro informante en esa reunión de todos los proyectos que veníamos desarrollando, que fueron más de 500 en el Parlamento del Mercosur durante estos 4 años. Y hoy yo le puedo decir, después de un año, que de esta gestión, que todos los proyectos que nosotros en esa reunión le dimos a Alberto Fernández están en cada uno de los ministerios trabajándose y avanzando.
Y en ese sentido yo confío de que esa política del Mercosur que Argentina está imponiendo y tratando de marcar agenda, porque Brasil tuvo un presidente Bolsonaro que también primero estaba como el Mercosur en contra, pero después se dio cuenta que si sale el Mercosur Brasil podría entrar en un problema muy complicado. Hoy el que tenemos que estamos en esa etapa de vuelta de recuperar es Uruguay. Uruguay siempre es el país que más nos cuesta en el Mercosur, pero siento que ahí inclusive está la sede del grupo Mercosur, ¿no? Del GMC. Bueno, ahora el El mer- 14, el Mercosur funciona, la oficina, la sede central está en Montevideo. Y nosotros, nuestro parlamento también está ahí en la sede central del Mercosur. Y nosotros funcionamos una vez por mes, sesionamos todos los meses, menos el mes de enero, pero del mes de febrero ya funcionamos. Y la verdad que tenemos un trabajo muy intenso, estos 4 años hemos trabajado muchísimo, hemos podido lograr muchas políticas públicas que han trascendido inclusive el mundo y otras que están ayudando ahora en esta etapa de la pandemia inclusive. Recién acabo de salir de una reunión por eso me agarró el corte acá en la 9 de julio y Belgrano, y estoy saliendo de una reunión de Desarrollo Social de la Nación y del Ministerio de Salud Pública, porque mañana va a mi provincia el ministro de Salud Pública y estaba moviendo un poco la agenda de mañana. Entonces, creo que tenemos ahí una posibilidad concreta de decir eh, cómo podemos avanzar en proyectos que nosotros venimos impulsando. Y en eso la política sanitaria que yo he llevado adelante, la política que he propuesto para nuestra región, la política de la hidrovía sinceramente para nosotros, para todos los países que integran el Mercosur, se puede decir la columna vertebral del Mercosur, porque es por donde ingresa y por donde sale la mayor cantidad de mercaderías de nuestra región. Y Ahora debe tener esa importancia, ¿no? le quiero hacer unas preguntas puntuales sobre el funcionamiento dentro del Parlasur de algunas cuestiones que afectan directamente a nuestro país. Se me Dentro dentro del Parlasur, ¿se ha tratado el tema del cuidado del Atlántico sudoccidental, de las aguas de la zona económica exclusiva argentina y de la actitud de Uruguay en cuanto a la prestación de logística a buques chinos, buques españoles, etcétera, que terminan depredando en el sur argentino? Bueno, yo presenté inclusive un proyecto ante la Unión Europea. Mire, la pesca ilegal es un problema en el mundo. No es solamente un problema que tenemos nosotros los argentinos, lo tiene el mundo. En la reunión de Eurolat yo represento a la Argentina ante la Unión Europea y una de las propuestas que hemos llevado con el senador Perotti, en ese momento era senador, ahora gobernador de Santa Fe, fue el tema de plantear una política internacional con respecto a la pesca ilegal. Y eso preocupa a muchos países, fundamentalmente por la falta de infraestructura que tienen la mayoría de los países para poder frenar eso, porque usted sabe que los barcos entran, pescan y salen, se avisan y hay que tener un sistema realmente muy agresivo y muy fuerte y sólido para eso. Yo estuve reunido ahora hace 3 meses más o menos con el ministro Rossi, que fue parlamentario conmigo hasta el año antepasado, que está trabajando mucho en la compra de equipamientos para el control de eso, porque cuando uno ataque eso tiene que estar con los equipamientos necesarios. Argentina, lo que se había avanzado en la gestión anterior de él se fue para atrás porque prácticamente guardó todos los equipos que había y se está reequipando el ejército argentino para poder lograr en las aguas nuestras un mayor control. Pero no depende solo de Argentina, sino también todos los otros estados están muy preocupados y el mundo está muy preocupado por la pesca ilegal. Así que creo que es un Está trabajo bien, que pero se el viene. Mercosur, está bien, pero el Mercosur está Bueno, unido. Uruguay Uruguay, en ese, ¿será una de sí. las causales de Uruguay que no entra fuertemente al Mercosur por este tema de que a ellos les significa muchas divisas la logística que le da a buques extranjeros? No solamente a búsqueda de extranjeros, sino nuestro. Usted sabe que hoy toda la carga pesada sale por Uruguay. O sea, hoy nosotros por el canal de Magdalena hemos perdido
el dragado que se autorizó y que se hizo durante el gobierno de Macri. Hemos perdido la hegemonía que teníamos de la salida al mundo desde Argentina. O sea, los puertos de Argentina se fueron para abajo por esa acción del gobierno anterior de habilitar una cosa que Argentina en la historia no lo hizo. El daño que le hizo esa autorización dentro del marco, yo hice un proyecto, por supuesto que me quejé de eso en su momento, hice una queja a la Cancillería, etcétera, etcétera. Fue por unanimidad, sacamos los representantes argentinos, pero el gobierno anterior entregó esa potestad que tenía Argentina, y hoy volverla atrás no va a ser tan fácil, no va a ser tan fácil. Hoy el puerto para las grandes cargas baja sí o sí en Uruguay y Argentina se quedó afuera. Lamentablemente esa es la realidad. Ahora, nosotros tenemos un acuerdo importante con Uruguay dentro del marco del Mercosur que tenemos que seguir trabajándolo. Sin duda, mire, yo soy presidente de la Comisión de Asuntos Económicos, Financieros y Fiscales del Parlamento. Y nosotros tratamos permanentemente estos temas que hagan al equilibrio y de oportunidades de nuestros países. Uruguay siempre lo que argumenta en todas las reuniones que nosotros tenemos es la desventaja que ellos tienen como país. Ellos quieren ser un poco el pivot de lo que entra en realidad solamente a la Argentina, pero Argentina, Paraguay y Bolivia, porque a partir de ahí salen las barcazas para Bolivia y para Paraguay y para el centro de Brasil. Entonces, que van hasta Corumbá. Y bueno, eso Argentina perdió por la mala gestión del gobierno anterior y tenemos que tratar de recuperarla, por lo menos en alguna medida, y ver la posibilidad de llevar eso de esa forma. Creo Bueno, pero que pasa por ahí. doctor, Sí, usted nombró el tema de las barcazas, un tema interesante, pero también está añadido a lo que es la marina mercante, y ya desde los sí. 90 venimos perdiendo protagonismo. Paraguay nos ha superado en la fabricación de barcazas, hoy teniendo casi el 70% de la producción. ¿A qué se debe esto? Porque el gobierno anterior pudo haber ocasionado algo, pero ya desde los 90 venimos con un declive en todo lo que tiene El que ver con problema de la la barcaza producción es de muy... buques, bandera nacional. Sí. Mire, el problema de la barcaza es muy sencillo. El problema más grande que tenemos es que nosotros tenemos un problema con el tema del combustible, por ejemplo. Un combustible usted sabe que los barcos pagan el combustible sin impuestos. Los que vienen, los de internacional, porque compran el combustible sin impuestos de YPF, de la empresa nuestra. Ahora, ¿qué problema tenemos nosotros con eso? Que cualquier barcaza que sea argentina tiene que pagar el combustible al precio argentino. Y ahí deja de ser competitivo. Entonces las barcazas paraguayas no son paraguayas, son argentinas, son de argentinos, pero están con bandera paraguaya porque les conviene impositivamente y les conviene con el tema también de los trabajadores de las barcazas. Pero a mí más que ese problema, una de las cosas que más me preocupa es el tema del control de la barcaza. Porque yo presenté un proyecto para que se ponga un escáner en el puente General Belgrano y otro en el puente Zárate Brazo Largo, para controlar todo lo que entra y sale de la Argentina por la hidrovía. Porque el mayor contrabando del Mercosur, sin ninguna duda, entra por la hidrovía y sale por la hidrovía. Y cuando entra y entra y sale cualquier cosa. Y lo único que nosotros hoy podemos controlar son los buques que remolcan, pero no las barcazas, 15 y 16 barcazas que lleva cada buque remolcador. El buque remolcador tiene GPS, tiene esto, tiene otro, pero las barcazas, usted puede liberar una, toma otra, deja en una isla, toma otra. Realmente es imposible controlar porque no tiene forma de controlarse. Y eso a mí me preocupa mucho porque, sinceramente, la seguridad en todo lo que hace al contrabando y también con respecto al narcotráfico, etcétera, sin duda ese es un lugar donde nosotros no tenemos potestad. Si usted quiere ir a controlar como Estado una barcaza que va por el río Paraná, no lo puede hacer. No puede parar un convoy y controlar. Entonces eso no está bien porque atraviesa todo nuestro territorio. Eso nosotros es una potestad que la Argentina debe recuperar y eso la perdió en su momento en el protocolo de Europresto que permitió eso, ¿no? Ahora, yo estoy totalmente en contra. A partir de la sociedad federal que hicieron de hidrovías,
ustedes van a tener injerencia en hacer propuestas de nueva normativa en este sentido, me imagino, ¿no? Yo ¿O creo no? que eso de esa propuesta que está impulsando el presidente todavía no se está cristalizando en una realidad y le veo difícil que se lo pueda hacer, sinceramente le digo. Pero no se había anunciado a Porque la sociedad esa. Se sí, anunció durante la pandemia en Santa Fe. se anunció, pero todavía no está en funcionamiento. Ponerla en Ah, funcionamiento no es tan sencillo porque la hidrovía tiene contratos de mantenimiento, contratos internacionales, etcétera, que no es tan fácil poner en función un organismo como ese. No creo que Argentina en este periodo lleguemos a hacerlo. Creo que es un anhelo del presidente, que es un proyecto que tiene esta gestión, pero que en el marco de los acuerdos internacionales que tenemos con respecto a la hidrovía, usted sabe que, bueno, la vuelta obligada fue el problema con los franceses, que nosotros no le dejábamos. O sea, es una pelea, el mundo quiere entrar en su contrabando por la hidrovía, y cuando la hidrovía seguro. quiere controlar, el mundo salta, y eso, el mundo que tiene peso en ese tema, usted sabe que tiene mucha fuerza y eso no es tan sencillo hacerlo. Entonces, Seguro. en ese tema, la Argentina está desarrollando un plan que es muy interesante, pero que como sociedad no podemos esperar que sea mañana, porque es una pelea que llevamos hace 200 años y no la podemos ganar todavía. Al contrario, Bueno, cada día damos un pasito para atrás. Pero ya bueno, estamos llegando al final de la entrevista. La verdad, pasaron los 30 minutos volando, pero no quiero terminar sin que usted me diga dos palabras sobre el proyecto que usted presentó en el Parlasur sobre políticas de agua en la región. ¿Qué significa sí. eso? Bueno, lo más importante es que nosotros tenemos que, como le decía a los compañeros siempre cuando presenté ese proyecto con el tema del agua, ¿no? Que el agua es uno de los recursos más importantes que nosotros tenemos. Bueno, con Groco Patel, con su amiga, también venimos hablando siempre de este tema. Es un recurso que en América Latina, por suerte, lo tenemos, pero que hoy Brasil se está apoderando ilegítimamente de ese recurso, y el río Paraná está teniendo cada vez menos agua. Y hoy, fíjese las bajantes que tiene por el mal cuidado que han tenido en los bosques, fundamentalmente agua arriba. Para que el río Paraná tenga agua tiene que llover en el Amazonas. Y si usted corta el Amazonas, el agua no va a haber agua. Entonces, cuando más se deforeste, cuando más el cuidado de la producción de esa agua no tenga un equilibrio sustentable para el desarrollo, estamos en problemas. Entonces, en América del Sur, en el Mercosur, no solamente tenemos que cuidar el agua, sino que tenemos que cuidar el medio ambiente. Si nosotros cuidamos el medio ambiente, vamos a poder lograr un equilibrio en ese sentido. Y también el tema del agua que está abajo. Fíjese que Corrientes, Chaco, Entre Ríos, tenemos muy buena agua. Si usted, en Entre Ríos, por ejemplo, si usted perfora 30 metros, ya tiene agua para regar y producir lo que tiene que producir y no estar sufriendo lo que hoy sufrimos. Entonces, por ejemplo, un plan de riego con agua sustentable, haciendo perforaciones, mucho mejor que por ahí otro tipo de obra de infraestructura que daña más el medio ambiente, y esa agua que usted está tirando se está recuperando en el mismo lugar. Entonces creo que hoy tenemos que tener una política de agua con Brasil, fundamentalmente con Brasil, que garantice que esa agua, esa riqueza en agua dulce que tenemos en América Latina sea cuidada, ¿no? Creo que es fundamental eso. Seguro. Y Bueno, en eso, tener políticas que cuiden el agua y el medio ambiente equilibrada con los países es nuestra responsabilidad, y es por lo que yo estoy trabajando, ¿no? excelente. Bueno, y ahora sí para terminar, porque uno de los que nos está viendo está preguntando y no quiero terminar sin hacer la pregunta. ¿Qué piensa de los intereses chinos sobre la hidrovía? Mire, China tiene varias propuestas para la hidrovía. Yo a mí me tocó hacerle la bienvenida en el Congreso el año antepasado, que vino el vicepresidente de la Asamblea General China, del Congreso de esto sería, y ellos tienen una política, tanto los chinos, como le decía hoy, como Europa, como Estados Unidos, de interés en el Mercosur, porque nosotros tenemos todo por crecer y todo por desarrollarnos. Entonces ellos tienen interés y hay una pelea en ese sentido. Los chinos tienen una propuesta, ellos usan mucho el tema de las hidrovías que tienen internamente, y tienen mucho desarrollo en ese tema. También los holandeses tienen mucho interés en la hidrovía, también los canadienses tienen mucho interés en la hidrovía,
¿Por qué? Porque la hidrovía es un medio de transporte. Ellos proponen, por ejemplo, los chinos tienen un plan muy agresivo que proponen una hidrovía prácticamente como una carretera, o sea, proponen que las barcazas tienen que ser livianas, que de carga, de poca carga, con mucho control, con una hidrovía, con un dragado permanente, mucho más importante el que tenemos hoy, y barcazas rápidas. Sistemas modernos como usan ellos en donde ellos están, ¿no? Donde ellos utilizan mucho eso. Yo creo que a nosotros tenemos que tener un desarrollo de la hidrovía, pero con un cuidado y del equilibrio de la ecología que forma parte de la hidrovía, como son nuestros peces, que forman parte del desarrollo turístico, como son toda la riqueza que tiene el agua misma. Así que mientras el desarrollo y el crecimiento que tengamos de la infraestructura que volcamos en la hidrovía tenga un impacto ambiental sustentable, yo estoy totalmente de acuerdo. Si ellos vienen con una propuesta que cuide el medio ambiente y que es superadora de eso, y bienvenido sea, porque a veces muchos dicen, no, porque son muy adelantados, pero por ahí los adelantos a veces uno le tiene miedo, pero a veces esos adelantos tienen un contenido de mayor control sobre el ecosistema, que es un poco lo que el mundo hoy tiene que empezar a preocuparse, porque es como que estamos en guerra contra la naturaleza, ¿no? Por eso nos están pasando todas estas cosas. Bueno, doctor Carlén, la verdad le agradezco muchísimo esta entrevista, le mando un fuerte abrazo, buen fin de año y nos veremos seguramente el año próximo en este ciclo que seguramente va a continuar. Muchísimas gracias. Bueno, un gran abrazo a Adriana que me invitó a su programa y a usted por permitirme compartir con los amigos, con sus amigos y con toda la audiencia que le sigue, y contarle que hoy tenemos una oportunidad a partir de la integración y que Argentina está en ese camino y vamos a seguir intentando hacerlo, ¿no? Así que un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo. Bueno, espero les haya gustado, hayamos aprendido un poco más, nos hayamos informado un poco más. Y como siempre les digo, les vengo repitiendo en estos 6 meses, una nueva República Argentina es posible si la construimos con una visión distinta. El presente es de los jóvenes, el futuro de los argentinos, el camino, la nueva visión estratégica, el mar. Les recuerdo que pueden revivir esta entrevista y todas las que venimos haciendo en YouTube y en Facebook Argentina Azul. También lo pueden ver en la plataforma cuidarlavida.org y lo pueden hacer en señal SAG Radio Streaming de lunes a viernes a partir de las 22 horas. Los espero entonces la semana próxima, que va a ser el último programa del año, y ahí los protagonistas van a ser ustedes. Vamos a charlar de todo lo que durante estos 6 meses fuimos aprendiendo, informándonos, escuchando, concientizándonos, y bueno, y ver si nos sirvió a todos y si realmente pudimos colocar un granito de arena para construir esta nueva Argentina. Les mando un fuerte abrazo y nos encontramos la próxima semana en Estrategia Argentina, Nueva Visión, el Mar. Chao.